Señor, yo te doy gracias por este día, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, atentos a tu palabra. Señor, gracias porque tú has puesto ese deseo en su corazón, Señor. Yo te ruego que avives ese fuego, Señor, esas ganas de conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero. Y de esa manera, Señor, podamos seguir caminando hacia la vida eterna. Que afines, Señor, nuestros oídos, que perfores nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra entre hasta nuestro corazón, Señor, para cambiar nuestra vida, Señor. No nos enseñes nada, cambia, Señor, nuestra vida. Que salgamos de aquí cambiados para tu gloria y que la gente al vernos, Señor, pueda decir: existes, que hay un Dios grande, vivo y verdadero, que es capaz de sacar a una persona de la basura y convertirla en un siervo del Dios Altísimo. Todo esto que sea para tu gloria, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque así nos lo enseñaste tú. Amén. Marcos 2. La semana pasada nos habíamos quedado en que Jesucristo les dice a sus discípulos: vámonos a los lugares vecinos. Esto, ¿se acuerdan que dijimos que quería decir a las ciudades que están fuera de las murallas? Las ciudades generalmente tenían murallas, y la palabra aquí, en lugares vecinos, habla de lugares que no están dentro de la muralla, ¿no? En el punto de mayor éxito del ministerio de Jesús en ese momento, Jesús dice: no me voy a quedar, vamos a ir a las ciudades, a los pueblos vecinos. Y en el capítulo 2, Jesucristo regresa a Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Esta gira que dio por los lugares vecinos le tomó algunos días. Entonces regresa a Capernaum y dice: y se oyó que estaba en casa. Y esto es realmente una llamada de atención a nosotros. La pregunta aquí es: ¿se oye que Jesús está en tu casa? O sea, porque aquí se oyó que Jesús estaba en casa. En tu casa, tus vecinos oyen que está Jesús en tu casa. A lo mejor pueden oír que está Jesús si no oyen gritos, ¿no? Probablemente se escuchará más la voz de Jesús si no hay tanto grito, como suele suceder en algunas casas. Ninguna de acá, obviamente, ¿no? Pero se nota. Aquí, de pronto, ¿cuál es la casa esta? Muchos creen que es la casa de Pedro, que ahora es la casa de Jesús, donde acaba de regresar Jesús y se oyó que estaba. Se nota cuando Jesús está en tu casa. Y es uno de los problemas básicos. Estuve trabajando mucho tiempo en una escuela de música en Gemartel, y uno de los maestros un día llega y me dice: el problema de las drogas en la juventud es porque la familia se está desintegrando. O sea, lo que pasa es que la familia se está desintegrando y por eso los chicos caen en las drogas y en el alcohol y todo esto. No era cristiano este muchacho, pero yo le tuve que decir: no, ¿sabes qué? El problema no es que la familia se esté desintegrando. El problema, ese es el síntoma. El síntoma es que los chicos buscan alcohol, el síntoma es que los chicos buscan drogas, el síntoma es que las familias se están desintegrando. El problema es que Jesucristo no está en casa. Incluso en lugares cristianos, en familias cristianas, hacen lo que no hace, más bien no hacen lo que hace Pedro en capítulo 1, que lo habíamos visto, que después de ir a la iglesia, ¿qué es lo que hace Pedro? Se lleva a Jesús a su casa. Y muchas veces familias cristianas van a ver a Jesús en la iglesia y luego le dicen: gracias, nos vemos la próxima semana aquí, puntual, y se van a su casa sin Jesús. La idea, la forma en la que vamos a impactar a nuestros vecinos no es solamente ir y predicándoles, sino que vean que en tu familia hay algo distinto que no hay en otra familia. Y no me refiero solo a moral, porque hay familias que son muy morales y son ateas, sino me refiero a que se note algo que no se puede fingir, que es, ¿qué? Amor.
Lo único que Satanás no puede imitar es amor. O sea, Satanás puede hacer milagros de sanidad, sí. Satanás puede hacer que alguien camine, Satanás puede hacer todo lo que tú quieras. O por lo menos puede hacerte creer que ves eso. Pero lo único que no puede fingir es amor. Y ahí está la clave. Una casa que está con Jesús en la casa es una casa en la que se nota el amor. Y así estaba en esta casa. Verso 2. E inmediatamente, te fijas que en Marcos todo es, lo que les había dicho, todo es inmediatamente, luego, por eso es el evangelio más dinámico de los 4 evangelios. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Jesucristo sabía que lo importante era predicar la palabra. Y la gente, probablemente muchos, ya habían oído lo que había pasado antes de que Jesús hiciera la gira. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo? Sacó un endemoniado primero, luego sanó muchos en la casa de Pedro, enfermos y endemoniados, hasta muy tarde en la noche. ¿Se recuerdan eso? Y bueno, pues muchos fueron buscando eso, pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Les predicaba, ¿qué cosa? La palabra. El propósito de la iglesia es predicar la palabra, porque es lo que Jesús hacía. Ya no sé si lo vimos aquí o lo vimos en un discipulado de servidores, pero el propósito de la iglesia no es sanar enfermos. Estas campañas de sanidad y que ven y trae, dice, ok, perfecto. No está cumpliendo con el propósito de la iglesia. La iglesia no está aquí, en esta tierra, para sanar enfermos, para sacar endemoniados, para que tú seas más rico, para que tú seas más poderoso, para que tú seas más... Ese no es el propósito de la iglesia. Si te vendieron la idea de que la iglesia está para que tú seas sano, para que no tengas enfermedades, para que tu familia viva feliz, te vendieron la píldora equivocada. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es predicar la palabra de Dios y de esta manera llevar gloria a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una iglesia que hace sanidad, ¿cuánto tiempo va a durar mi iglesia? Hasta que se mueran todos los que estaban sanos. En algún momento se van a morir. En cambio, si yo predico la palabra, la gente que está oyendo la palabra va a tener vida eterna. Y ese es el énfasis de Jesucristo. Ahora, ¿está mal ver sanidad y eso? No está mal, ni estoy diciendo que no existe, claro que existe. ¿Jesucristo puede hacer sanidad hoy en día? Claro que sí. O sea, todos conocemos un caso por lo menos de alguien que de pronto tenía alguna enfermedad y ya no. ¿Y cómo? Pues nomás oraron y ya. O sea, en el instituto conocemos una persona que tenía un tumor en el cerebro y un día después ya no tenía. Y los doctores estaban totalmente consternados con los análisis y pues no hay otra explicación. Pero ¿para qué es eso? Es una herramienta que utilizó esta persona para predicar a Jesucristo. ¿Sí me explico? La sanidad no es el fin, sino el medio por el cual puedes predicar a Jesucristo y luego predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, hay 4 personas que vienen con un paralítico en una especie de camilla, y como está llena la casa, no pueden entrar por ningún lado porque está llena hasta la parte de afuera, está así todo atiborrado, suben al techo, rompen el techo y bajan por ahí al paralítico. Ahora, en esa época las casas, el techo de las casas tenía una escalera por fuera, porque así era. No sé si tú ubicas la parte en la que Jesús dice, si estás en la terraza, no entres a la casa a sacar una capa, sino huye a los montes, cuando está hablando del momento en que el anticristo va a sentarse en el trono del templo y va a demandar adoración para él. Jesucristo dice, si estás en la terraza, no entres a la casa. Yo siempre
tenía problemas con eso porque me imaginaba una casa como la que yo tenía en Bolivia, que tenías el techo y pues del techo bajas a la casa. Entonces, ¿cómo puedes bajar sin entrar a la casa? En las casas de esta época, la terraza tenía una escalera directo al patio, que es por donde entran los 4 amigos trayendo al paralítico y rompen el techo. Entonces, ¿te imaginas a Jesús? Está enseñando la palabra y de pronto empieza a escuchar. En este tiempo diría, ¿quién no apagó su celular o algo así? Porque debería sonar algo raro. Y de pronto empiezan a caer pedacitos de... Y ¡brum! Se abre y empiezan a bajar por ahí a una persona en una camilla. Y dice verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto, imagínate, primero, estas personas tienen que amar mucho a este paralítico. Porque si no, no se tomarían el trabajo de arriesgarse a que el dueño de la casa los expulse inmediatamente porque están destrozando un techo. Cargar a un hombre no es fácil. Entonces están entre 4, rompen el techo, bajan esto, y lo que están buscando, ¿qué cosa es? Que sanen a su amigo. Pero cuando baja, Jesús lo que dice es: tus pecados te son perdonados. ¿Te imaginas la cara de los amigos así? Órale. Y, o sea, nosotros venimos buscando sanidad. Y ves cómo Jesucristo no está enfocado en la sanidad. El énfasis de Jesucristo no es que seas sano. Si Dios quiere glorificarse a través de tu enfermedad, dale gracias a Dios por esa enfermedad que tienes. ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito que Dios quiere que se esté sano todo el tiempo? ¿No es cierto? Tenemos el caso de Pablo que dice: dejé a Epafrodito muy enfermo. Pablo hacía milagros de sanidad y revivía muertos, o sea, Dios a través de él, pero a Epafrodito lo dejó enfermo. O sea, no es cierto eso. Pregúntale a Dios si tu enfermedad es para su gloria, pregúntale qué es lo que Él quiere con esa enfermedad. Y aquí vemos que Jesucristo no está enfocado en la enfermedad, sino en lo que causa toda enfermedad. ¿Por qué? Porque el hombre estaba diseñado para vivir eternamente. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado. Y cuando entró el pecado, entró la muerte. Entonces Jesucristo está enfocado en lo más importante, en sanarnos de pecado. Ahora, volviendo a esto de las campañas de sanidad, es que estuve viendo un par de cosas en la semana que me ponen los pelos de punta. En estas campañas de sanidad, cuando no te sanan, te dicen: es que te faltó fe, ¿no? Pero aquí yo veo que Jesús dice: al ver la fe de ¿quién? De ellos. O sea, los que están llevando al paralítico. O sea, si te encuentras a alguien que ora por ti y dice: vas a ser sano, ¿no te sanaste? No, te faltó fe. Diles: a ver, vamos a leer Marcos 2. Tú me estás llevando a Cristo, te faltó fe a ti, no a mí. Es la fe del que está llevando a Cristo, pero también es la fe del que cree, ¿sí? A lo que voy es que no es cierto ese show, no es cierto. Dios tiene misericordia y a partir de ahí puede hacer milagros, y sí, puede hacerlo. Pero no es una doctrina. Lo que decíamos hace unas 2 semanas. O sea, no puedes amarrar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, tú tienes una cita conmigo el jueves a las 7 de la noche en el Estadio Azteca porque vamos a hacer ahí una campaña de sanidad y ahí te quiero puntual, Espíritu Santo. ¿Qué tal si el Espíritu Santo tiene otro plan? Es libre, es Dios. No te hace caso a ti, es al revés. Tú te sujetas a Él. Y aquí está Jesucristo, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados
te son perdonados. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran las personas que escribían literalmente los rollos de la ley, los que copiaban. No había computadoras, no había fotocopiadoras, no habían esas cosas, se hacían a mano. Entonces los escribas eran los que hacían eso. Entonces poco a poco los escribas tomaron autoridad porque eran los que conocían la ley porque la escribían. Entonces los escribas, dice, cavilaban en sus corazones, esto es, pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y este tipo de personas siempre te los vas a encontrar. Y ojo, a lo mejor a veces somos nosotros, cuando vemos que alguien recibe una bendición y no nosotros, luego sube así a nuestro corazón. Y o sea, ¿y por qué y se nos pone esa cara de escriba ahí, ¿no? Que es horrible. Ojo con eso. Ojo con eso. En la iglesia hay muchos de estos. Muchas veces somos nosotros mismos. ¿Y ese por qué? O sea, ¿no? Ahora, tenían razón en una cosa. Solo Dios puede perdonar pecados. Eso sí es cierto. Entonces, el razonamiento lógico debería ser, solo Dios puede perdonar pecados. Él está diciendo tus pecados son perdonados, entonces Él es Dios. Ese debería ser el razonamiento. Pero cuando tu corazón está endurecido, no aceptas razonamiento. Cuando tu corazón está endurecido, no te pueden explicar 1 más 2, 3. No, 1 más 2, 2. No, mira, 1 más 2, 3. No, 2. Y no, porque no lo vas a querer hacer. Por eso Dios muchas veces tiene que romper nuestro corazón y humillarnos. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dice esto Jesús: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Realmente es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque no hay forma de probarlo. O sea, si es más fácil decirlo. Si yo les digo, tus pecados te son perdonados, ¿quién puede aquí decir si es verdad o no? No hay forma de comprobarlo. Pero si te dijera, levanta tu lecho y anda, eso sí es más complicado, porque ahí se tiene que ver. Es algo que lo podemos comprobar, ¿no es verdad? Entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dos cosas sencillas. Primero, Jesús le perdona los pecados a este paralítico. Y luego escucha en el corazón de los otros cómo están pensando. Y luego les dice, para que sepáis. ¿Te das cuenta que la sanidad no tiene nada que ver con el paralítico? O sea, no se trata de que, bueno, y ahora para que te sientas mejor te voy a permitir que andes. No, no. Para que sepas tú, fariseo, escriba, para que sepan ellos que yo soy Jesucristo, para testimonio de mi gloria. Eso dice Jesús. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Te das cuenta cómo no tiene que ver conmigo? Si Dios me sana, no es que, ay, tengo mucha fe, es que, ay, Dios tiene... No, tiene que ver con que otros puedan ver en mí eso y dar la gloria a Jesucristo. ¿De quién se trata? De Jesucristo. No sé si me explico.
Sí, tristemente, la iglesia hoy en día ha volcado, Jesucristo ya no es el Dios, no es el Señor del universo, ahora es el que cumple lo que yo quiero. Y te dicen, decláralo, y Jesús te lo tiene que cumplir. ¿Dónde dice eso? Yo veo a Jesucristo, Jesucristo, Dios mismo sobre la tierra, diciendo, Señor, si puedes, si tú quieres, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú digas. ¿Y lo dijo quién? Jesucristo. Entonces yo soy mejor que Jesucristo para decirle, Señor, ahora un carro del año. En vez de, Señor, tú conoces mi necesidad. Si tú consideras que yo necesito un carro, porque puedo pedírselo, claro que sí. Tengo acceso, tengo libertad. Señor, si tú consideras, yo te pido, Señor, pero como tú digas, yo confío en ti. Sé que si no me has dado un carro es porque no quieres que tenga un carro. Y tú quieres lo mejor para mí, entonces para mí en este momento lo mejor es no tener un carro. ¿Sí me explico? ¿Cómo hemos volteado la imagen? Ahora Jesucristo es mi esclavo. No tiene que ver conmigo, ni la sanidad, ni nada de eso. ¿Con quién tiene que ver? Con el testimonio que pueda darse a Jesucristo. Con el testimonio que se pueda dar al mundo de la gloria de Jesús y para su gloria. Y otra cosa que sí tiene que ver con el paralítico. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Si tú quieres, la enfermedad lo tenía sujeto al lecho. ¿No es verdad? Era paralítico, estaba ahí amarrado. Pero cuando Jesús llega a su vida, eso que lo tenía amarrado, ahora Él lo puede cargar. O sea, Jesucristo cuando llega a ti, dice que Él te hace verdaderamente libre. Tenemos una canción en Semilla, me has dado libertad. ¿Libertad de qué? Ya no necesito seguir pecando. Antes no lo podía evitar, ahora ya es una decisión. Ahora, ese pecado, eso que me tenía amarrado, ya lo puedo cargar. Ya no me amarra, sino yo lo puedo sujetar. Él te da el poder de levantarte y cargar con ese pecado que te tenía amarrado, ya no te tiene amarrado. No sé si me explico. No me refiero a cargar que ahora lo tienes que cargar toda tu vida, no. Sino a que puedes decir, ya no soy esclavo de esto. ¿Sí me explico? Sí. Ya no Dios te hace libre. Primera cosa que vemos aquí es, uno, Jesús al ver la fe de ellos. La fe se ve. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, no son... La fe se hace algo visible, la fe se traduce en cosas visibles. Si no viene acompañada de obras, no es una fe verdadera. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la fe verdadera siempre viene con obras. ¿Sí me explico? No somos salvos por las obras, pero la fe real, genuina, salvadora, siempre viene acompañada de obras. Siempre se ve la fe. Y la otra cosa que me hace pensar esto es, estos 4 amigos realmente estaban preocupados y amaban a su amigo paralítico, o su familiar o quien sea. Y pudieron haber llegado y decir, está lleno, no, pues volvemos mañana. Sí, volvemos mañana, ¿no? O al día siguiente y volver, ya se fue otra vez a los lugares vecinos. Yo creo, ¿va a regresar? Sí, va a regresar, ok, se lo vuelven a llevar. No, podían haber hecho eso, tenían oportunidad para rendirse, pero no se rindieron. Y subieron la escalera cargando, las escaleras a la terraza subieron cargando a su amigo. Y rompieron el techo a riesgo de que les digan lo que les digan.
de ser avergonzados, de ser regañados, a riesgo de todo. Rompieron el techo, sabiendo que después tenían que reconstruir el techo. Voy a pagar el costo. Y con todo el esfuerzo bajan a Jesús, confiando en que una de dos, o lo sana o se queda ahí, porque ya para subirlo está más difícil. Pero lo voy a llevar con Jesús. Ya si Él lo sana o no es asunto de Él. Y nosotros estamos orando por alguien. Señor, yo te ruego que alcances, que te reveles al corazón de fulanito, de perenganito, de mi mamá, de mi papá. Ya un mes, 2 meses, y dices, ay Señor, bueno, pues ya cuando tú quieras. Y ya. En vez de seguir insistiendo, porque es como deberíamos. Lucas 18. Versículo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad, y esta es la parábola, había en una ciudad un juez, Lucas 18, verso 2, ahí estamos. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no os hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí Jesús hace algo revolucionario porque está comparando a Dios con un juez injusto. Y muchos se sacan de onda y dicen, ¿pero cómo puede compararlo con un juez injusto? Para acentuar el contraste. Si un juez injusto, que no teme a Dios ni a hombre, si un juez injusto cede ante estas peticiones de una viuda, ¿cuánto más un Dios que es justo y que no está oyendo las peticiones de una viuda, sino de quién? De su esposa, porque la iglesia es ¿qué cosa? La esposa de Cristo. ¿Cuánto más no va a oír? ¿Y qué es lo que dice? Capítulo 18, versículo 1, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. No te rindas. Con esa persona que tú estás tratando de llevar a Cristo, no te rindas. Ora y ora con fe. Ora con fe y no te rindas. Verso 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, este es en Mateo, es el otro nombre de Mateo. Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Cómo habrá sido Jesús? O sea, obviamente Mateo ya conocía a Jesús. No es esto de que Jesús pasaba y le dijo, sígueme, y se levantó en automático. No, como ya había estado Jesús en esa zona mucho tiempo, probablemente Mateo ya había oído a Jesús, ya había visto a Jesús, sabía que algo en él había. Ahora, ¿cómo le habrá dicho Jesús, sígueme? O sea, yo me lo imagino que iba caminando y Jesús lo ve y le sonríe y le dice, sígueme. O sea, yo sé que aquí está medio fuera de lugar porque probablemente no les es tan impactante como a mí, por una cuestión de geografía. Pero no encontré otro ejemplo, así que déjenme contarlo como si estuviéramos en Bolivia, ¿no? O en Sudamérica, pues. En Sudamérica hay un músico que aquí es conocido, pero en Sudamérica es como Michael Jackson, ¿no? Que es Charly García. Charly García es uno de los músicos, es el músico más reconocido en Argentina y en Sudamérica es uno de los músicos más populares que hay. Fito Páez, que es otro músico argentino, cuenta en una entrevista, él era fan de Charly García, todos son fans de Charly García. Entonces, Fito Páez cuenta en una entrevista que un día
él tenía su banda y un día se acerca Charly García, y le dice, ¿vos sos Fito? Dice, sí. ¿Querés tocar conmigo? Y dice Fito, fue la bomba atómica. O sea, es Charly García diciéndome que yo vaya a tocar con él. O sea, me tiré a llorar y eso cuenta Fito Páez. O sea, imagínate eso, pero multiplicado por 500,000 millones. O sea, Mateo ya ha visto a Jesús, ya sabe quién es, sabe que hay algo especial en él, ya lo ha visto. Después de verlo y de oírlo hablar, Mateo, Leví, es ¿qué cosa? Un recaudador de impuestos. ¿Qué era un recaudador de impuestos? Era un publicano. Ajá, ¿y qué es eso? Un publicano era un judío que lo que hacía era trabajar para el gobierno romano. El gobierno romano cobraba impuestos, pero contrataba a judíos para que cobraran impuestos a los judíos. O sea, en pocas palabras, era un traidor a su propia gente. Y todo el mundo alucinaba a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Porque además no se sabía, la forma en la que trabajaban era esta. Ellos tenían que poner un monto anual para el Imperio Romano. Después de ese monto, todo lo que lograran sacar era ganancia para ellos. Así se enriquecían. Pero nunca uno sabía realmente cuánto era lo que tenían que dar al imperio. Entonces eran alucinadísimos. Hoy en día sería algo así como políticos. O sea, que viven desangrando a la gente, ese tipo de cosas que, no sé tú, pero ya les creas cierta aversión, no les crees, o sea, como que, o sea, es político, como que, ¿no? Así era un publicano. Bueno, Mateo, este publicano ya ha oído hablar a Jesús, entonces a lo mejor ya sabe que lo que él está haciendo está mal y no sabe qué hacer y sabe que estoy mal, pero y quisiera, pero ¿qué hago? Él es Jesús, o sea, escúchenlo hablar, es lo más grande. Y de pronto Jesús sabe lo que Mateo tiene en el corazón y va caminando, hecho el que no lo ve, y nada más se da la vuelta y le dice, ¿qué onda? Vente. Y Mateo así. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y levantándose, le siguió. Fue así de... Sí. O sea, ¿qué pasó en el corazón de Mateo en ese instante? Por eso no creo que haya sido esta actitud de... Sígueme. Porque no te levantas así, fue así como, órale. ¿No? ¿Dónde o qué? Pero si Jesús, o sea, yo estoy seguro que lo miró, le sonrió y le dice, ok, yo sé que quieres venir, vente, sígueme. Y ahí va Mateo, ¿no? ¿Cómo? Les decía Fito, cuando Charly le dice, ¿querés tocar conmigo? ¡Pues sí! O sea, sí, ¿no? Por favor, ¿dónde firmo? Verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en casa de Mateo, o sea, también, ¿qué es lo que hace Mateo? Se lleva a Jesús a su casa. Estando a la mesa en casa de él, muchos publicanos, caramba, invita a todos sus amigos, vengan, les voy a mostrar quién vino a mi casa, o sea, tienen que escucharlo. Invita a sus amigos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos otra vez aparecen ahí. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, si ustedes se llaman justos, sino a pecadores, como los que están en la mesa. Jesucristo pone muy en claro cuál es su propósito. Él, ahora sí que, me encanta porque está relacionado. ¿Cuál era el problema del paralítico? Era un problema de salud. Y le dice, te perdono tus pecados. Y ahora, enfrente de los pecadores, ¿qué es lo que él dice? Yo soy ¿qué cosa? El médico. Pero no vine por sanos, sino por enfermos, por pecadores. Él es el médico. Pero ojo, no solamente es el médico, sino es el médico y además él paga la cuenta de la consulta. O sea, es el seguro perfecto.
no solamente es el médico, sino él mismo paga la consulta y él mismo te da la transfusión de sangre, con la sangre que limpia todo pecado. Y ese es Jesucristo, y no vino por los justos. ¿Sabes por qué? Porque lo vimos hace un par de domingos. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Reconoce quién eres. Los fariseos no querían reconocer, yo soy un fariseo, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. O sea, hasta toco en la alabanza y, soy cristiano. ¿Cómo puede ser posible que Jesús está con pecadores y no conmigo? ¿Qué onda? Pues sabes que a la mesa de Jesucristo solo se sientan los que se humillan, porque es humillante estar donde sabes que están todos los pecadores. Y es la mesa donde Dios nos está llamando. No puedes entrar como fariseo, justo, sino diciendo, soy pecador. O sea, yo sí pertenezco a esa mesa. Y eso es lo que está haciendo. Verso 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. O sea, están ahí también discípulos de Juan y discípulos de los fariseos. Y ahí está Jesús con sus discípulos y los publicanos comiendo en la mesa, ¿no? De Mateo, o sea, que era un hombre que tenía dinero. O sea, que estaban comiendo, pues, bien, ¿no? Y ahí están los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunando. Y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Jesucristo ahí lo que hace es mostrarles, había una... cuando el esposo se iba a casar, estaba exento de todo rito religioso. No tenía que ayunar, no tenía que... O sea, su tarea era ser feliz. En las bodas que duraban una semana, duraban 6 días. La tarea, la obligación del esposo era ser feliz. Y eso es lo que está diciendo a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos. Les está diciendo, yo soy el esposo. Y cuando ellos están aquí, no necesitan ayudar. Su tarea es ser feliz. Y volvemos a lo que decíamos la semana pasada, el evangelio son buenas noticias. ¿En qué momento en la historia se metió esta idea de que el que es hombre piadoso tiene que andar? ¿Y cómo estás? Muy bien. Padeciendo por... O sea, si estás padeciendo tanto, papá, yo leo el Salmo 23 y dice, mi copa está rebosando. Si tu copa está rebosando es porque Jesús es tu buen pastor. Y si tu copa está rebosando, avísale a tu cara, ¿no? O sea, así de sencillo. Eso. Oh, qué bien está. Oh. ¿Eso qué crees? ¿Que te hace más santo? O sea, y los discípulos de Juan entendían bien esto, porque Juan, a sus discípulos, de tarea, búsquenlo donde está, les dice, cuando está Jesús bautizando y está Juan bautizando también, y ellos le preguntan, oye, ¿y por qué los discípulos de Jesús no sé qué? Él les dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué vemos que el ministerio de Jesús crece y tú no te estás dando, te estás quedando, Juan? Le dicen sus discípulos. Y él dice, el amigo del esposo se goza con el esposo. Entonces, Jesucristo toma eso y les dice, el esposo, los amigos, se gozan. En este momento, nada más para que recuerdes, Juan está encarcelado. O sea, los discípulos de Juan se sacaron de onda hasta el punto que ahora están junto con los discípulos de los fariseos. Y ahí están, y Jesús pone entonces ahí 2 parábolas que son impresionantes. La primera,
Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Cuál es el contexto? El ayuno, ¿no? ¿Por qué ellos ayunan y por qué nosotros sí y ellos no? Bueno, Jesús les dice, nadie pone un remiendo nuevo, y la palabra nuevo quiere decir literalmente un paño sin abatanar. Yo cuando lo leí dije, ok, necesito otro diccionario que me explique qué es abatanar. Sí. Ahora, batán, eso sí sabía que era, es como el molcajete. En Sudamérica, batán son dos piedras que se utilizan para ponerse el maíz y es como molcajete se llama, ¿no? Para moler, ¿no? Metate más bien, metate. Perdón. Bueno, abatanar habla de golpear o aplastar. ¿Qué es para ponerlo en contexto así sencillo? Nadie pone un pedazo de mezclilla que no sea prelavada en un pantalón que ya está viejo. ¿Por qué? Porque cuando lo laves, la mezclilla, el parche nuevo, se va a encoger. ¿Y qué va a pasar con el pantalón? Se va a hacer peor la rotura. ¿Sí me explico? Por eso está diciendo, nadie pone remiendo nuevo sin abatanar, sin prelavar, ¿no? Porque cuando lo laves, esto va a encoger y se va a hacer peor la rotura. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, yo, Jesucristo, no soy un parche nuevo en las viejas costumbres religiosas. No se trata de que, ok, yo tengo mi vida religiosa y ahora voy a poner a Jesucristo como este parche nuevo. Y sigo haciendo lo mismo ahora que nada más con Jesucristo. Para ponerlo más claro, no se trata de que era hólico, católico, y ahora me vuelvo hélico, evangélico, y sigo haciendo lo mismo. O sea, no se trata de qué religión tomas, puede ser cristiano, católico, lo que tú quieras, no se trata de religión. No se trata de eso. Puedes ser evangélico cristiano y decirte evangélico cristiano y seguir estando en cualquier parte. No se trata de eso. Se trata de la relación que tú tienes con Jesús. No es Jesús un parche a tu vida. Porque la rotura va a ser peor cuando venga el agua. ¿Y qué es el agua? La palabra de Dios. Cuando venga el agua, la palabra de Dios, va a tirar tanto Jesús en tu vida que se va a romper todo. No se pone parche nuevo en un vestido viejo. Jesús no vino a parchar, no vino a reformar una religión, vino a que tengamos una relación con Dios el Padre. ¿Sí me explico? Y va la segunda. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué es esto? Un odre es como una bolsa de piel donde se ponía el vino. Dice, nadie pone vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque pones vino, cierras, pero como es vino nuevo, empieza a fermentarse y suelta ciertos gases. Y como el odre es viejo, ya está estirado, revienta, estalla. Pero si lo pones en un odre nuevo, entonces cuando empiezan a salir los gases, el odre nuevo ese sí se puede estirar, se estira, se estira, se estira, se estira y no estalla. ¿Sí me explico? Por eso dice Jesús, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque va a estallar y se pierde el vino y se pierde el odre. Sino que el vino nuevo se pone en odres nuevos. Pero lo interesante es que cuando dice vino nuevo al final del versículo 22, la palabra nuevo, cuando se refiere a vino, es la palabra neo, que habla de nuevo, nuevo en el tiempo, o sea que antes no había y ahora sí hay, o sea, nuevo, ¿no? Pero la palabra en odres nuevos, de odres, es otra palabra en griego. En griego es la palabra kainos, que habla nuevo en calidad. O si quieres, ya existía, pero ahora está renovado. Es la misma palabra que usa cuando dice que somos el nuevo hombre. No es que de pronto, ¡pum!, existimos otra. No, ya existía, pero hay una
es renovado. Es nuevo, pero no en existencia, sino en calidad. ¿Sí? Entonces, el vino es nuevo, pero los odres son renovados, si tú quieres. ¿Por qué usa esas palabras Jesús? Porque es lo que pasa en nuestra vida. Tenemos que, no puedes echar el vino nuevo. ¿Qué es el vino? Y esto es, ¿se acuerdan qué es lo que pasa en Hechos? Cuando de pronto viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, ¿qué dice la gente? ¿Están llenos de qué? De mosto, de vino. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede entrar en una naturaleza vieja. Pero cuando has sido renovado, ahí sí entra el vino. ¿Por qué? Porque la naturaleza vieja, religiosa, no aguanta. Tienes que ser nuevo. Y ahorita regresamos sobre esto, verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. O sea, iban caminando en un sábado de reposo, iban caminando por un campo y empiezan a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo, Jesucristo les dice, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. ¿Qué es lo que está pasando? Empiezan a arrancar espigas y los fariseos les dicen, eso está prohibido. Y Jesús les dice, ¿no han leído su Biblia? O sea, ustedes religiosos, fariseos, ¿no leyeron su Biblia? Primero de Samuel, cuando está huyendo David y entra a donde está el sacerdote Abiatar y les da de comerle de los panes de la proposición que solamente el sacerdote podía comer, pero comió él y los que con él estaban también. ¿No leyeron su Biblia? Dos cosas. Primero, no era ilegal, no era contra la ley comer de esa manera. No era. De hecho, si ustedes leen en la ley, en Deuteronomio, lo que nos dice es, si tienes hambre, pues entra y puedes comer de un lugar. Lo que sí te dice es que no vayas arando. O sea, tampoco no agandalles, pues. O sea, no es así como que... O sea, sí, no agandalles, nada más come lo que necesitas comer, nada más. Pero, o sea, lo que estaban haciendo no era contra la ley, pero sí contra las costumbres. El Talmud era una especie de comentario sobre la ley. Era una serie de tradiciones que los religiosos habían hecho. Decía, a ver, la Biblia dice el sábado es día de reposo. Entonces ellos dijeron, a ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entonces no puedes caminar más de cierta cantidad de kilómetros o de metros porque ya no estás reposando. Ah, sí, cierto. Entonces, y luego quiere decir que no puedes encender un fuego porque encender un fuego es pues esfuerzo, entonces no se puede encender fuego. Y empiezan a hacer una serie de cosas que se supone tienes que cumplir para cumplir la ley. ¿No? Ahora, eso sí iba en contra de sus tradiciones, pero no en contra de la ley de Dios. Y lo que Jesucristo les está diciendo, a ver, tienen hambre. Tienen hambre. Y al final les dice, verso 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el día de reposo es una revolución realmente. Nunca antes en la historia, ningún pueblo, ninguna tribu, ninguna nación había tenido siquiera la idea, había concebido la idea de un día de descanso en la semana. Ese es un regalo de Dios. El día de reposo fue hecho para el hombre. No es que Dios tenía un día de reposo y dijo, bueno, ahora tienes que hacer esto y esto y esto para cumplir el día de reposo. Está al revés, o sea, porque al final de cuentas el día de reposo se convirtió en lo más complicado. O sea, ay, que se acabe el día de reposo porque quiero descansar, ¿no?
Porque es lo más complicado, era el día más complicado de todos. Está al revés, es como esta historia de un tipo que quiere darle a su familia pues mejores cosas, entonces consigue 2 trabajos, ¿no? Para poder porque quiere tener vacaciones, irse de vacaciones con su familia, entonces consigue 2 trabajos. Pero para poder llegar de un trabajo a otro, tiene que comprar un carro. Entonces saca un préstamo para comprar un carro para poder llegar a los 2 trabajos. Pero ahora, para pagar el carro necesita tener un tercer trabajo, ¿no? Entonces va a los 3 trabajos para poder pagar el carro y para poder estar con su familia. Pero después de los 3 trabajos ya está tan cansado que se llega a dormir y al día siguiente tiene que despertar, y entonces ya nunca más ve a su familia. Y estás al revés porque, o sea, la idea era pasar tiempo con tu familia. Y le metiste tantas cosas que es lo último que se te ocurre hacer. Dice Facundo Cabral, que es no es cristiano, pero es el primero que a mí me soltó unas palabras de Jesucristo que me dejaron así azotado. El conquistador, por cuidar su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó. Y es esto, o sea, no es el día de reposo, o sea, el día de reposo fue hecho para el hombre. Las leyes de Dios son para tu beneficio, no son para que, a ver si así aprendes, no, son para tu beneficio. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Básicamente Jesucristo está diciendo, ¿se acuerdan de David el rey que comió lo que no era lícito? Le está diciendo, yo soy el rey. Porque yo y mis discípulos estamos comiendo lo que ustedes dicen que no es lícito. Está diciendo, la necesidad está sobre la religión. Ahora, esto de el legalismo. ¿Te acuerdas de Eva? Cuando le dice la serpiente, ¿es cierto que no pueden comer de ningún árbol? Y Eva le dice, no, de todo árbol sí podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese no lo podemos comer ni tocar. ¿Ni tocar? Eso no había dicho Dios. Dios no había dicho que no podían tocarlo, había dicho que no podían comerlo. Pero ahora, ¿entonces Eva está mintiendo? No, porque en ese momento no había el pecado, ella no estaba mintiendo. Yo creo que Adán le dijo eso. ¿Y por qué Adán le dijo eso? Porque lo que hace Adán es tratar de proteger más la situación. Y decir, bueno, Jesús dijo, Dios me dijo que no hay que comerlo. Eva, no hay que comerlo, no hay que tocarlo, no hay que mirarlo, no hay que acercarse a él. ¿No? ¿No? ¿Cuál es el propósito? El propósito es bueno si tú quieres, pero le estás poniendo de tu cosecha a las palabras de Dios. Y Dios no va a honrar tus buenas ideas. Dios va a honrar su ley, no tus buenas ideas. ¿Sí me explico? Todo intento de, es que no, tienes que, para que entienda le voy a decir que, no, o sea, confía. Confía. Si Adán hubiera confiado, y le hubiera dicho, dijo el Señor que no comiéramos, a Eva no se lo hubieran bailado tan fácilmente. Porque después de que comió, dice, Dios había dicho que no tocáramos porque íbamos a morir, pero no he muerto. Entonces tal vez la serpiente tiene razón, tal vez la serpiente tiene razón. Y todo legalismo siempre lleva a la muerte. El legalismo nunca te va a llevar a la vida. La palabra de Dios, sí. Nada más para terminar, globalmente, ¿qué es lo que vemos? Vemos personas que no son religiosas, pero que con fe llevan a su amigo hasta Jesús. No es de fariseos romper el techo. No es elegante. Pero es de desesperados, de que necesito llevar a mi amigo a Jesús. No religión, sino necesidad de Cristo. No es lo mismo. No es ir a la iglesia, es necesito estar con Cristo. Necesito oír lo que Dios me va a decir hoy. Ir a la iglesia no para cumplir, sino porque
Ir con lápiz y papel. Ir con lápiz y papel. Porque necesitas... ¿Qué es lo que...? Díctame, Señor. ¿Qué tal que Dios tiene algo muy importante que decirte y tú... no traje papel. Necesito ir a Cristo. Número 2. Es humillarte y sentarte con los pecadores y reconocer. Porque Jesucristo vino con pecadores. Y no es, bueno, yo ya llevo 10 años de ser cristiano y entonces eso quiere... No, igualito necesitas sentarte en la mesa con los publicanos y los pecadores. Siéntate, ¿a qué? A comer con Él. La comida era algo muy íntimo. Siéntate a comer con Él. Número 3. Deja que la palabra de Dios te renueve. Permanece en la palabra de Dios. Porque si tú eres renovado, entonces el Espíritu Santo puede entrar. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Y para poder ser renovado en la palabra de Dios, tengo que ir ¿con qué? Con humildad. No es, eso ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé. Eso también ya me lo sé. Otra vez el pastor va a predicar. Ya, Apocalipsis ya me lo sé. O sea, ve con humildad. Deja que la palabra te renueve. Necesitas a Cristo. Y por último, no se trata de leyes, no se trata de reglas, no se trata de es que hay que hacer en esto, hay que hacer. Lo que hay que hacer, eso es cierto. Pero chécate qué es lo que Dios te pide hacer. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que tengo que hacer? Las leyes de Dios son para nuestro bien. Y Dios está renovando todo. Pero ¿cómo? Entonces las leyes del Antiguo Testamento las tengo que cumplir. No, Dios renovó todo. Pero Dios dijo que no iba a pasar ni una jota de esa ley hasta que todo se haya cumplido. Exacto, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrarte que no puedes y llevarte a Cristo. Si ya se cumplió ese propósito, ya la ley pasó, no los preceptos principales, no lo que nos quiere decir. Por ejemplo, nos dice, Dios les dio una dieta muy rígida al pueblo judío. ¿Quiere decir que yo tengo que seguir esa dieta? No. Pero ¿qué es lo que Dios quiere decir? Ojo, ¿qué es lo que estás dejando que entre a tu vida? ¿Qué es lo que estás comiendo espiritualmente? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estás dejando que entre a tu vida? ¿Sí me explico? ¿Cómo voy a saber qué tengo que cumplir, qué tengo que hacer? Si el Espíritu Santo entra en ti, Él te va a guiar. Y Él te va a decir exactamente qué hacer. Y tú solo tienes que hacer 4 letras. O, B, D, C. Y ya. Y eso es todo. Oramos. Señor, yo te doy gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que no caigamos en ser religiosos, Señor. Que no caigamos, Señor, en creer que ya sabemos todo, que ya tenemos todo, que no te necesitamos, Señor, porque te necesitamos igual, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que día a día, Señor, estuvieron orando por mi vida, Señor, para que yo pudiera conocerte. Y que desesperadamente, Señor, rompieron techos para que yo llegara hasta ti. Y gracias, Señor, porque tú me perdonaste primero los pecados y luego, Señor, hasta me permites caminar por sobre el pecado y siendo libre, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque contigo hay alegría. Contigo tenemos alegría, Señor. Tenemos paz. Gracias, Señor, porque tú estás más al pendiente de nuestra necesidad que nuestra religión.
Por favor, Señor, ayúdanos a tener esta relación contigo, a ver que nos estás sonriendo cuando nos dices sígueme, a comer contigo día a día, Señor, porque tú eres el Señor de todo, de la religión, de las leyes, tú eres el Señor de todo. Ayúdanos a sujetarnos a ti para tu gloria, Padre, te pido. Y si quieres, Señor, sanar a alguna persona de los que estemos aquí, Señor, con alguna enfermedad, si quieres sanarnos para tu gloria, yo te ruego que sea así. Y si te vas a glorificar más, Señor, postrándonos en cama, Padre, solamente danos una cama. Te lo ruego, Señor. Haz con nosotros como tú quieras, para tu gloria, porque tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.